Buenas tardes, diputadas, diputados, senadores, senadoras. En el tema de este día, el derecho electoral construido sobre la base de limitar el poder de un partido único y hegemónico, del control del poder ejecutivo sobre las instituciones y las normas electorales y de reflejar de manera efectiva la voluntad popular emitida en las urnas. Ese ha sido el factor clave de nuestra transición hacia la democracia. Eso ha dado paso a la alternancia, la pluralidad, la construcción de acuerdos que ha permitido avances incuestionables en nuestras libertades y derechos. Y gracias a eso, y después de muchos años, se logró la alternancia en el ejercicio del poder público. Es decir, la pluralidad llegó luego de décadas de un gobierno de un partido único. El poder cambió de manos, pero los resultados no son un cheque en blanco, no legitiman el desmantelamiento de la pluralidad y el respeto al voto ciudadano, pues como ya se ha argumentado, y es lo que está en el debate, nos resulta completamente inaceptable que con una votación de más del 54% de los votos válidos, se tenga una representación de más del 74%. Esto no fue lo que votaron las y los ciudadanos, y aunque la ley pareciera que se pueden sumar las sobrerepresentaciones de partidos coaligados, el efecto es que una coalición va a tener la capacidad de modificar a su voluntad unilateral nuestra Constitución. El tener una mayoría calificada sin frenos y sin límites. La idea de poner un tope en esa sobrerepresentación fue precisamente no dejar en manos de un partido único, así sea con sus aliados y satélites, el poder para remodelar la ley fundamental. Esto es lo que hoy está en riesgo y es lo que un partido de supuestamente demócratas no debería aceptar. Pero en este debate queda claro que la ambición de poder del grupo en el gobierno no tiene idea ni de esos límites ni de esa responsabilidad. El voto ganado en las urnas les ha dado una representación en nuestro sistema democrático, no un pequeño imperio para hacer lo que quieran y como quieran. Según el artículo 54 de la Constitución en su fracción quinta, para evitar esto se establece que ningún partido puede tener más de 300 diputadas o diputados por ambos principios, así como tampoco puede tener un número de diputados que exceda en más de 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese tope impide estas mayorías artificiales que no se ganaron en las urnas. Ustedes no tuvieron 2/3 partes de los votos, sino apenas la mitad, y que no se refleja esta correlación de fuerzas en la conformación de las cámaras, está pervirtiendo la democracia en perjuicio de las minorías. Esto ya se interpretó en la Suprema Corte mediante la acción de inconstitucionalidad que derivó una tesis de jurisprudencia que establece que en algunos casos se debe estimular la representación de las minorías, inclusive a costa de las mayorías, para garantizar el ideal de pluralidad y deliberación en los órganos legislativos. Los verdaderos demócratas no deberían temer a las minorías, o ya se les olvidó cuando ustedes eran minorías. En agosto del 2015, Pablo Gómez Álvarez, entonces un político demócrata, representante del PRD en el Consejo General del INE, ante una situación que se vive como la que se vive ahora, en la que el Partido Verde y su entonces aliado, el PRI, construía una mayoría artificial parecida. Dijo que la construcción de una sobrerepresentación similar es un engaño. Falsifica la Cámara y por ende al Congreso. ¿En qué consistía el engaño? Militantes del entonces PRI, candidateados por el Verde, no contarían como priistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía Pablo Gómez, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional. La diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla hubiera superado ese tope del 8%. Esto es lo que pretenden hacer ahora la coalición oficialista y lo presentan como algo legal y legítimo. Digamos que de lo que tanto se quejaron antes, ahora lo replican con singular alegría. Y se les avisa, las marrullerías no constituyen la voluntad popular ni la ley,
ni los principios democráticos. Y para terminar, presidente, ahora es peor porque al alcanzar esta mayoría calificada les va a dar una capacidad prácticamente ilimitada para reformar la Constitución y, de ser así, esa práctica legislativa, la misma que han tenido en el pasado, los costos pueden ser mayúsculos para nuestro país. Así que no basta ser mayorías, se tienen que ejercer responsablemente. Entonces, podemos decir que ustedes están diciendo, antes lo hacían mal, ahora vamos a hacerlo peor. ¿Por qué no? Ahora más que nunca, y de hacerse efectiva esta sobrerepresentación, recordaremos muchas veces lo que un político, presidente del Congreso, dijo: qué manera de legislar. Y agregaría para este gobierno federal saliente: qué manera de gobernar. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, presidente, senador. El uso de la palabra, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, hasta por 5 minutos. Vamos a ver cómo la termina humillando a la diputada. Muchas gracias, presidenta, con su venia. Cuando uno les pregunta a los de la oposición cuál es el fundamento jurídico de sostener la sobrerepresentación que argumentan, no lo dan. Vamos a escuchar la respuesta a que no se tome en cuenta la fórmula de la Constitución, porque saben que no van a encontrar sustento a sus argumentos, que son mentira. Miren, hay que reconocer que este tema está en la agenda de la oposición y que por primera vez en mucho tiempo lograron que un tema de su agenda se sometiera a la opinión pública. El problema es que eso es pura mentira. Están apostándole nuevamente a la mentira como una herramienta para boicotear la transformación del país. Efectivamente, estamos hablando de un nuevo régimen, un régimen que incluso podríamos denominar hegemónico, pero el cambio es que ese régimen hegemónico, ese poder, que es lo que significa la hegemonía, está ahora en el pueblo de México. Ahora el pueblo de México es el que manda. Están tratando de utilizar este argumento, hay que decirlo, para que la gente sepa por qué se ha debatido tanto ahora esto de la sobrerepresentación, porque quieren calentar el tema para agosto, según algunos de la oposición han dicho, para que cuando venga la declaratoria de validez de la elección presidencial histórica que le dio la victoria a la doctora Claudia Sheinbaum, lo puedan utilizar para deslegitimar ese gobierno, para después correr a los organismos internacionales. Ya vimos algunos en Washington reuniéndose con Almagro, porque quieren utilizar a esos organismos para intervenir en nuestro país y tratar de ganar un poder que no les dio la ciudadanía. Y ahora vamos a hablar, miren, es impresionante el desconocimiento constitucional. Son 2 artículos bien sencillos que tienen que conocer. Artículo 52 constitucional habla de la manera en que se asignan las curules en la Cámara de Diputados y establece que se da a través de 2 principios. Uno, de mayoría relativa por un sistema de distritos electorales uninominales. Esos 300 lo que quiere decir es que van a llegar ahí por el voto directo, como ya se ha dicho mucho aquí, y llama la atención que no lo entiendan, pero es que más bien no lo quieren entender. Y el otro principio es el de mayoría relativa a través de un sistema de listas regionales votadas a través de circunscripciones plurinominales. Cuando agarran ustedes el artículo 52 para tratar de justificar la sobrerepresentación que no existe, que es una mentira, el artículo inicia diciendo acerca de esos 200 espacios, es decir, el 40% de la Cámara de Diputados, esos 200 se dan por una representación proporcional que se determina con base en los votos recibidos por los partidos. En los otros 300 se manifestó la voluntad directa de la población. ¿Y saben qué le dijo a la oposición? No los queremos como diputados, punto. No queremos al PRI como diputados, no queremos al PAN como diputados, no queremos a MC, no queremos, inclusive, imagínense, MC tuvo lo mismo que un independiente, un solo distrito electoral. El PRI tuvo 9, el PAN tuvo 30 y tantos. La gente les dijo, no los queremos en la Cámara de Diputados. Pero gracias, y eso hay que reconocerlo, a un sistema
que es mixto, que permite que los perdedores, que las minorías como ustedes tengan una representación, está el segundo principio al que yo me refería, de representación proporcional. Y ahí sí se le aplican varias reglas. El artículo 54, voy a tratar de explicarlo muy rápido. Las tres primeras fracciones explican cuáles son los requisitos para que los partidos tengan acceso a los plurinominales. La primera dice que cada partido tenga 200 candidatos en distritos electorales, aunque no ganen, pero que acredite que tuvo 200 candidatos. Después dice que cumplan el 3%, y ahí es donde está la tranza. Son tan mañosos en la oposición que ¿qué es lo que buscan, compañeros? Están argumentando que el INE, o que incluso el tribunal en su momento, considere esas fracciones no como están en la Constitución por partido político, sino por coalición. ¿Por qué creen? Porque la segunda fracción, dice que tienen que tener 3%. Y recuerdan que dentro de ellos hay un partido que no alcanzó ese 3%. Y si aplicas tú el criterio de que se debe de entender como coalición y no como partido político, entonces estarías diciendo que las coaliciones basta que tengan el 3% para que tengan representación. Y entonces ese partido que senador. Sí. Permítame, senador. Curul, sonido al curul del senador, por favor. Del senador Joel Padilla. Sonido a la curul, por favor. Si me permite el orador hacer una pregunta. Claro que senador. sí. Claro Tiene que un minuto para hacer la pregunta. Sí, es muy sencillo. El tema de sobrerepresentación tiene dos puntos de vista. No sé si puede usted explicármelo, cómo se ve de la derecha y cómo se ve de la izquierda, por favor. Claro que sí. Mire, la sobrerepresentación que usted refiere, repito, no se da, no existe la que ellos argumentan, porque como ya lo dijo bien la senadora Antares, Morena, aliados ganaron el 85% de las curules. O sea, 256 curules, la gente dijo, queremos que gane la transformación, no el PRIAN y MC, el MAC-PRIAN. No queremos que ellos ganen. Y lo que sí dijeron es que ganen, repito, el 85% de nuestro movimiento. En los otros 200, por eso pasa lo de MC. MC dice, oigan, nosotros sacamos un 11%, ¿por qué solo nos dan el 4.3% de representación en los curules? Pues porque ese 11% se representa sobre los 200 plurinominales. Y ahí se les dice, oye, está bien que solo ganaste en un distrito electoral de 300, solo ganaste en un distrito electoral. ¿Qué porcentaje es eso, por cierto? Y la otra, se les dice, pero bueno, a diferencia de eso, te vamos a dar a los diputados que le corresponden a MC 23. La gente no te quería, no votó directamente por ti para que fueras diputado, no te quieren. Pero bueno, por este sistema, para que las minorías estén representadas, te vamos a dar 23 lugares, aunque solo ganaste uno. Es mentira. ¿Cuál dicen que la voluntad de algunos está distorsionada? La voluntad popular fue muy clara, les dijo, de 9 gobernaturas, solo ganaron 2. ¿Cuántos estados gobiernan actualmente? ¿Cuántos estados? Únicamente 8, sumados toda la oposición. PRI, PAN, MC, solo gobiernan en 8. Entonces, lo que nosotros creemos es que, repito, ¿por qué? ¿Dónde está la tranza? Miren, este discurso de la sobrerepresentación yo lo equiparo a aquellos que se paran en las plazas públicas a dar gritos, a decir cosas que llamen la atención de la gente, para que mientras eso sucede llegue el carterista y le robe su cartera. Es lo que están haciendo. La sobrerepresentación es un discurso sin fundamento, y si no lo retamos, que nos digan cuál es el fundamento legal para sostener esta mentira. No lo van a encontrar, no la van a encontrar. Entonces, ¿qué le decimos al pueblo de México? Que vamos a respetar y vamos a defender la voluntad popular, que fue muy clara. Queremos la transformación del país, queremos la reforma judicial, queremos las reformas que anunció el presidente el 5 de febrero y nosotros lo vamos a defender. La oposición está derrotada, está perdida. Por eso su única estrategia es nuevamente recurrir a lo mismo, a la mentira, para boicotear el trabajo del gobierno de nuestro país, que está transformando la vida pública y mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Qué les decimos? Un spoiler a este show que están armando.
les decimos el spoiler, cómo va a terminar en la desaparición de los dos partidos que lograron sobrevivir, así como en el Titanic, agarraditos nada más de unas maderas. Muchísimas gracias por su atención.